Si como yo crecieron jugando shooters en primera persona durante los 90 y principios de los 2000, les traigo la tremenda recomendación. Tuve acceso anticipado al documental First Person Shooter, que clama ser el documental definitivo del género de los FPS. Este documental es un gran compendio de información sobre el género que toma casi 50 años de evolución desde sus experimentales inicios hasta los shooters más modernos. En este review les voy a contar todo lo bueno y lo malo de este documental. First Person Shooter tuvo sus inicios con una exitosa campaña de Kickstarter donde lograron juntar más del triple de su meta original. El resultado es un documental de épicas proporciones que dura 4 horas y media. Sí, 4 horas y media que pasan volando gracias a un dinámico ritmo y edición del material, y una tremenda cantidad de información y anécdotas interesantes que son contadas por los mismos protagonistas de ella. Entre ellos hay varias leyendas de la industria como John Romero, John Carmack, Warren Spector y muchos más. El documental empieza con un enfoque cronológico y retrocede hasta los años 70 para mostrarnos los primeros intentos de generar juegos en primera persona, como por ejemplo lo fueron los primeros juegos vectoriales como Maze War de Greg Thompson, que también fue uno de los primeros shooters competitivos. El clásico juego de tanques Battlezone, con su llamativa máquina arcade, y luego se nos muestra el ambicioso juego The Colony, que fue programado para los computadores Apple de la época. Esta introducción sirve para contextualizar todo el resto del documental, ya que después de mostrarnos cómo se construyeron las bases de los juegos con perspectiva en primera persona, entramos de lleno a una de las partes más potentes del documental, que es un paso muy completo por la historia de id Software y cómo fue que crearon sus títulos más icónicos, pasando por sus experimentales inicios, la creación de Commander Keen y cómo fueron evolucionando su tecnología para lograr crear los motores gráficos que propulsaron a Wolfenstein 3D, Doom y más adelante Quake. Más allá de id Software, el documental sigue avanzando semi-cronológicamente y pasando por otros títulos icónicos como Duke Nukem 3D y todos sus derivados, trabajados con el motor build de Ken Silverman, como Shadow Warrior y Blood. Más adelante aparece Cliff Bleszinski hablando de su experiencia en trabajar en Unreal y Unreal Tournament, antes de volverse toda una estrella gracias a Gears of War. También se habla mucho de cómo Half-Life evolucionó la inmersión del género FPS con una historia y presentación más trabajada y mucho más compleja que los shooters de principio de los 90. Otro creador notable que aparece en el documental es Warren Spector, quien nos cuenta un poco sobre cómo fue trabajar en Ultima Underworld, System Shock y Thief. Pero lo más interesante es cuando habla de Deus Ex y cómo su estilo de dirección lo lleva a evitar la palabra puzzle, ya que eso usualmente para él significa que hay una sola solución. Warren Spector dice que se enfoca más en problemas y soluciones. Soluciones en plural, ya que quiere que el jugador encuentre su propio método para superar esas situaciones. Más adelante el documental se torna a las consolas, y cómo Rare logró adaptar la franquicia de James Bond al mundo de los videojuegos en una consola como la Nintendo 64, la cual nunca fue pensada para jugar shooters en primera persona, y cómo después lograron pulir todavía más sus técnicas con Perfect Dark. Y después vemos cómo Microsoft, gracias a la primera consola Xbox y la franquicia Halo, logró propulsar Xbox Live y la importancia de los shooters competitivos en línea en las consolas. Y acá contamos con las apariciones de Marcus Leto y Joseph Staten, que son veteranos de Bungie. El documental también da un breve paso por los FPS militares, los que en sus inicios casi todos estaban concentrados en la Segunda Guerra Mundial, y se mencionan algunas de las franquicias con más éxito en este ámbito, como lo son Medal of Honor, Call of Duty y Battlefield. Cerca del final del documental se toca el tema de los llamados Boomer Shooters, que son FPS modernos, pero con estética y jugabilidad retro, que han logrado tener mucho éxito al llenar un vacío que dejaron los FPS con sensibilidades de diseño más modernas. Acá contamos con la aparición de Dave Oshry de New Blood, empresa que ha tenido mucho protagonismo con los Boomer Shooters, y nos comenta de algunos de los mejores exponentes de este subgénero como Dusk, Ion Fury, Ultra Kill, Diabotical y varios otros más. Dentro del recorrido que hace este documental también se habla de algunos FPS menos conocidos o infravalorados, pero que también fueron un aporte al género de cierta forma. Por ejemplo, se muestra el juego Trespasser de Jurassic Park, que fue bastante innovador con su uso de la física en su época. Y por otro lado tenemos a Tribes, que con sus mapas abiertos y la libertad de movimiento se diferenció de los shooters de pasillo. Por otro lado tenemos a Prey, que fue un innovador juego de ciencia ficción que pone como protagonista a un nativo americano y se le da mucho respeto y homenaje a su cultura. Además de los desarrolladores, algunos de los entrevistados también pasan por otras funciones de los videojuegos. Por ejemplo, tenemos a John St. John, quien interpreta la icónica voz de Duke Nukem, que nos cuenta cómo fue crear y dar forma a la voz del personaje. También aparecen un par de youtubers, como James Rolfe, más conocido como el Angry Video Game Nerd, haciendo sus comentarios desde la nostalgia, y el australiano G-Man Lives, que se dedica casi exclusivamente a crear videos y reviews sobre shooters en primera persona.
Yo creo que sus aportes como figuras culturales y críticas son fáciles de ser mirados en menos desde afuera, pero el entretenimiento y la crítica alrededor de los videojuegos también es relevante y parte de todo lo que consumimos como entusiastas de los videojuegos. El mismo G-Man hizo un comentario bajándose a sí mismo el perfil sobre su participación en el documental. Dijo, es como si después de entrevistar a Michael Jordan y Scottie Pippen le preguntaran al tipo que vende hot dogs qué opina sobre el básquetbol. Pero yo pienso que no es así realmente, porque este tipo, que supuestamente solo vende hot dogs, ha asistido a cada uno de los partidos desde los 80 y vende los mejores putos hot dogs de todos los estadios de básquetbol. La edición, como mencioné al principio, es bastante dinámica y pulida, con muchas animaciones y transiciones que complementan mucho la estética de los shooters de los 90. A pesar de que tuve acceso a una versión preliminar del documental, al que solo le faltaban los créditos finales, diría que la calidad ya es más que suficiente para el producto final. Incluso cuenta con una banda sonora original estilo synthwave. Pero por supuesto no todo es perfecto en este documental. A pesar de la gran cantidad de información, sentí que la estructura podría haber sido un poco más clara. Desde la segunda mitad en adelante hubo momentos donde se hicieron varios saltos entre diferentes épocas y juegos, lo cual puede confundir a algunos espectadores. También la densidad de información sobre los diferentes juegos y temas puede parecer muy desbalanceada. Por ejemplo, se le dedica casi una hora a la historia de id Software, pero apenas un par de minutos casi al final para hablar de los shooters militares. Además, hubo varios juegos extrañamente ausentes, y me llamó mucho la atención que John Romero, siendo casi el protagonista del documental, nunca siquiera mencionó Daikatana. Aunque supongo que quisieron concentrarse en los títulos que realmente fueron aporte y avanzaron en el género en vez de los experimentos fallidos. Y sobre las personas entrevistadas, se sintió fuertemente la ausencia de importantes personajes como Gabe Newell de Valve o Tim Sweeney de Epic Games. Pero si sumamos todo lo que se muestra en el documental, hay más de 40 entrevistados y más de 50 juegos mostrados en total. En realidad no hay mucho de qué quejarse. También hay una fuerte tendencia a explorar más los orígenes del género por sobre su estado actual, ya que casi no hay menciones de los subgéneros más populares actualmente como los Battle Royale, como PUBG o Call of Duty Warzone, o los Hero Shooters en general. Hay quienes se puedan quejar de la larga duración del documental, pero eso tiene una solución tan simple como verlo de a pedazos, haciendo alguna pausa en uno de sus varios episodios marcados por su título. A pesar de su imperfecta cronología y algunas omisiones de juegos y personalidades de la industria, la cantidad de contenido que ofrece el documental es más que suficiente para superar esa deficiencia, que más que una queja es un deseo que hubiera hecho de este documental algo incluso mejor de lo que ya es. El punto más fuerte de este documental es que toda la historia y anécdotas son contadas por quienes estuvieron presentes en el momento. Muchos de los diseñadores, artistas y programadores de estos clásicos juegos nos cuentan las cosas tal como las vivieron y las recuerdan. Y no solo hablan de sus propios juegos, sino que mientras el documental avanza van comentando sobre los otros títulos mostrados, dando sus opiniones y apreciaciones desde su punto de vista. Muchos de los datos comentados en el documental ya son conocidos por los más entusiastas, pero al verlos contados por quienes estuvieron ahí, realmente les agrega una nueva dimensión. Finalmente creo que First Person Shooter es una experiencia recomendada para cualquier fan del género de los FPS, y es más, para cualquier fan de los videojuegos en general. Este masivo material que es tan entretenido como informativo nos permite apreciar cómo se ha desarrollado y evolucionado el género de los FPS y cómo a lo largo de las décadas han ido influyendo en la industria. Personalmente, este documental me trajo muchos recuerdos de mi infancia y adolescencia, como cuando jugué Wolfenstein 3D y Doom en mi primer PC y me moría de miedo con esos demonios pixelados. Cuando me puse por primera vez en los zapatos de Gordon Freeman en ese largo recorrido en tren hacia el corazón de Black Mesa. Cuando jugué Unreal por primera vez con una tarjeta gráfica 3D FX Voodoo 3 2000 y no podía creer lo realista que podían ser los juegos. ¿Cuántos años pasé jugando Quake 3 Arena y Unreal Tournament con las comunidades en línea que se formaban en esa época gracias a los servidores dedicados? Y muchos otros recuerdos nostálgicos que realmente me tuvieron con una sonrisa pegada en la cara las casi 4 horas y media que dura el documental. First Person Shooter se estrena el 31 de agosto de este año 2023 y estará disponible en fpsdoc.com. Mira el link en la descripción para más detalles. Si te gustó este review, dale like, no cuesta nada, es gratis y me ayuda mucho con el algoritmo. Y con eso, yo soy Chris y me despido. Hasta la próxima, nos vemos.